Hola, espero que estés muy bien. Pues hoy nos toca leer el capítulo 2 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Y dice así, el escenario. Si son tan amables de seguirme, ahora había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora sobre Londres, no en Oxford. Les pido que imaginen una habitación, como muchas otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco, que llevaba por título Las mujeres y la novela, escrito en grandes mayúsculas, pero nada más. La conclusión inevitable de aquella comida y aquella cena en Oxbridge parecía ser, desafortunadamente, una visita al Museo Británico. Debía filtrar qué era personal y qué accidental en todas aquellas impresiones y llegar al fluido puro, al óleo esencial de la verdad. Porque aquella visita a Oxbridge y la comida y la cena habían levantado un torbellino de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efecto tiene la pobreza en la escritura, sobre la escritura? ¿Qué condiciones son necesarias para la creación de una obra de arte? Un millar de preguntas se agolpaban en mi mente, pero necesitaba respuestas, no preguntas. Y las respuestas solo podían encontrarse consultando a los eruditos y a los que no tienen prejuicios, a los que han trascendido las disputas verbales y la confusión de habitar un cuerpo, y han publicado el resultado de sus razonamientos e investigaciones en libros que ahora se encuentran en el Museo Británico. Si no se puede encontrar la verdad en los estantes del Museo Británico, ¿dónde, me pregunté tomando un cuaderno y un lápiz, está la verdad? Así armada, con esta confianza y esta ansia de saber, me fui en busca de la verdad. El día, aunque no llovía, era lúgubre, y en las calles de las cercanías del Museo Británico, las bocas de las carboneras estaban abiertas, y por ellas caía una lluvia de sacos. Los autos se acercaban a la acera y depositaban cajas atadas con cordeles, que contenían, supongo, toda la ropa de alguna familia suiza o italiana que buscaba fortuna o refugio, o algún otro provecho interesante que pueda encontrarse en invierno en las casas de huéspedes de Bloomsbury. Como de costumbre, hombres con voces ásperas recorrían las calles empujando carretones con plantas. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres era como un taller. Londres era como una máquina. A todos nos empujaban hacia adelante y hacia atrás sobre esa base lisa para formar un patrón. El Museo Británico era un departamento más de la fábrica. Las puertas se abrían y cerraban de golpe, y ahí quedaba uno de pie bajo el vasto domo, como si hubiera sido un pensamiento de aquella enorme frente calva coronada con magnificencia por una guirnalda de nombres famosos. Te diriges al mostrador, tomas una hoja de papel, abres un volumen del catálogo y los 5 puntos suspensivos indican 5 minutos de estupefacción, sorpresa y asombro. ¿Tienen alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Saben cuántos están escritos por hombres? ¿Se dan cuenta de que tal vez son el animal del que más se habla en el universo? Yo había venido equipada con un cuaderno y un lápiz para pasarme la mañana leyendo, y creí que al final de la mañana habría transferido la verdad a mi cuaderno. Pero tendría que ser un rebaño de elefantes y una selva llena de arañas, pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos, para llegar a leer todo esto. Necesitaría garras de acero y pico de bronce para penetrar esta cáscara. ¿Cómo voy a llegar hasta los granos de verdad enterrados en esta masa de papel? Me pregunté, y recorrí con desesperación la larga lista de títulos. Hasta los títulos de los libros me hacían reflexionar. Era lógico que la sexualidad y su naturaleza atrajeran médicos y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar era que la sexualidad, es decir, las mujeres, también atrae agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han obtenido una maestría, hombres que no tienen maestrías, hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran superficiales, frívolos y ridículos, pero muchos en cambio eran serios, proféticos, morales y exhortadores. Bastaba leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela, innumerables clérigos en sus pupilos en sus púlpitos y hablando con una locuacidad que excedía de mucho la hora usualmente otorgada a los discursos sobre este tema. Era un fenómeno extrañísimo.
y en apariencia, y aquí consulté la letra H, limitado al sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que recibí con alivio, porque si hubiera tenido que leer primero todo lo que los hombres han escrito sobre las mujeres, luego todo lo que las mujeres hubieran escrito sobre los hombres, la sábila que florece una vez cada 100 años hubiera florecido 2 veces antes de que yo hubiera podido empezar a escribir. Así es que, haciendo una selección arbitraria de una docena de libros, me puse mis hojitas de papel en la cesta de alambre y aguardé en mi asiento, entre los demás buscadores del aceite esencial de la verdad. ¿Cuál podía ser, pues, el motivo de tan curiosa disparidad? Me pregunté, dibujando círculos en las hojitas de papel proporcionadas por los contribuyentes ingleses para otros fines. ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Parecía un hecho muy curioso, y mi mente se entretuvo tratando de imaginar la vida de los hombres que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. ¿Eran viejos o jóvenes? ¿Casados o solteros? ¿Tenían la nariz roja o una joroba en la espalda? De todos modos era halagador, vagamente, el saberse el objeto de semejante atención, mientras no estuviera enteramente dispensado por cojos e inválidos. Así fui reflexionando, hasta que todos estos vagos pensamientos se vieron interrumpidos por una avalancha de libros que cayó encima del mostrador enfrente de mí. Ahí empezaron mis dificultades. El estudiante que ha aprendido en Oxford, claro está, a investigar, sabe que no cabe duda cómo conducir un buen pastor su pregunta, haciéndole evitar todas las distracciones, hasta que se mete en su respuesta como un cordero en su redil. El estudiante que tenía a mi lado, por ejemplo, que copiaba con fervor fragmentos de un manual científico, extraía, estaba segura, pepitas oro puro cada 10 minutos más o menos. Así lo indicaban sus pequeños gruñidos de satisfacción. Pero si por desgracia no se tiene una formación universitaria, la pregunta, lejos de ser conducida a su redil, brinca de un lado a otro, con desorden, como un rebaño asustado, perseguido por toda una jauría. Catedráticos, maestros de escuela, sociólogos, sacerdotes, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin más calificación que la de no ser mujeres, persiguieron mi simple y única pregunta. ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se hubo convertido en 50 preguntas, hasta que las 50 preguntas se precipitaron alocadamente en la corriente, y ésta se las llevó. Había garabateado notas cada hoja de mi cuaderno. Para mostrarles mi estado mental, les leeré unas cuantas. El título de cada página era Las mujeres y la pobreza, escrito en mayúsculas, pero lo que seguía era más o menos así. Condición en la Edad Media de hábitos en las Islas Fiji, adoradas como diosas por sentido moral más débil de idealismo de mayor rectitud de habitantes de las islas del sur, edad de la pubertad entre. Atractivo de. Ofrecidas en sacrificio a. Tamaño pequeño del cerebro de. Subconsciente más profundo de. Menos pelo en el cuerpo de. Inferioridad mental, moral y física de. Amor a los niños de. Vida más larga de. Músculos más débiles de. Fuerza afectiva de. Vanidad de. Formación superior de. Opinión de Shakespeare sobre. Opinión de Lord Birkenhead sobre. Opinión del decano Inge sobre. Opinión de la Bruyère sobre. Opinión del doctor Johnson sobre. Opinión de Mr. Oscar Browning sobre. Aquí tomé aliento y añadí en el margen. ¿Por qué dice Samuel Butler? ¿Los hombres sensatos nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Los hombres sensatos nunca hablan de otra cosa, por lo visto. Pero proseguí reclinándome en mi asiento y observé el vasto horizonte de donde yo era un pensamiento único, pero acosado por todos lados. Lo triste es que los hombres sensatos no opinan lo mismo de las mujeres. Dice Pope, la mayoría de las mujeres carecen de carácter. Y dice la Bruyère, les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures opérées que les hommes. Una contradicción directa entre dos observadores atentos que eran contemporáneos. ¿Se las puede educar o no? Napoleón pensaba que no. El doctor Johnson pensaba lo contrario. ¿Tienen alma o no la tienen? Algunos salvajes dicen que no tienen. Otros, al contrario,
mantienen que las mujeres son semidivinas y las adoran por este motivo. Algunos eruditos sostienen que su inteligencia es más superficial, otros que su conciencia es más profunda. Goethe las honró, Mussolini las desprecia. Voltearas a donde voltearas, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. Era imposible sacar algo en claro de todo aquello, decidí, lanzando una mirada de envidia al lector de junto que hacía resúmenes claros, a menudo encabezados por una A, una B o una C, en tanto que por mi cuaderno se amontonaban locos garabatos con observaciones contradictorias. Era penoso, era asombroso, era humillante. La verdad se me había escurrido por entre los dedos, se había escapado hasta la última gota. De ningún modo me podía ir a casa y pretender que haría una contribución seria al estudio de las mujeres y la escritura si escribía que las mujeres tienen menos pelo en el cuerpo que los hombres o que la edad de la pubertad entre las habitantes de las islas del sur es los 9 años. ¿O era 90? Hasta mi escritura en mi confusión se había vuelto indescifrable. Era una vergüenza no tener nada más sólido o interesante que decir tras una mañana de trabajo. Y si no podía encontrar la verdad sobre M, así es como para abreviar le llamaba al asunto ahora. En el pasado, ¿por qué molestarme en indagar sobre M en el futuro? Parecía una pérdida total de tiempo consultar a todos aquellos caballeros especializados en el estudio de la mujer y de su efecto sobre lo que sea. La política, los niños, los sueldos, la moralidad, por numerosos y entendidos que fueran. Mejor dejar sus libros cerrados. Pero mientras meditaba, había hecho, en mi apatía, en mi desesperación, un dibujo en la parte de la hoja donde, como mi vecino, debería de haber estado una conclusión. Había dibujado una cara, una silueta. Era la cara y la silueta del profesor Von X, entretenido en escribir su obra monumental titulada La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. En mi dibujo no era un hombre que hubiera atraído a las mujeres. Era corpulento, tenía una gran mandíbula y para contrarrestar, ojos muy pequeños. Tenía la cara muy roja. Su expresión sugería que trabajaba bajo el efecto de una emoción que le hacía clavar la pluma en el papel, como si hubiera estado aplastando un insecto nocivo mientras escribía. Pero cuando lo hubo matado, todavía no se dio por satisfecho. Tuvo que seguir aplastándolo, y aún así parecía que darle algún motivo de cólera e irritación. ¿Se trataba quizá de su mujer? Me pregunté mirando el dibujo. ¿Estaría enamorada de un oficial de caballería? ¿Este oficial era esbelto y elegante? ¿Iba vestido de astracán? ¿Acaso se había burlado de alguna chica bonita del profesor cuando estaba en la cuna? Pensé adoptando la teoría freudiana, porque ni en la cuna podía haber sido el profesor un niño atractivo. Fuera cual fuera el motivo, el profesor aparecía en mi dibujo muy enojado y muy feo, ocupado en escribir su gran obra sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Hacer dibujos era un modo ocioso de terminar una mañana de trabajo infructuosa. Sin embargo, es a veces en nuestro ocio, en nuestros sueños, cuando la verdad sumergida sale a flote. Un esfuerzo psicológico muy elemental, al que no puedo dar el digno nombre de psicoanálisis. Me mostró, al mirar a mi cuaderno, que el dibujo del profesor era obra de la cólera. La cólera me había arrebatado el lápiz mientras soñaba. Pero, ¿qué hacía allí la cólera? Interés, confusión, diversión, aburrimiento. Todas estas emociones se habían presentado durante el transcurso de la mañana. Las podía recordar y nombrar. ¿Acaso la cólera, la serpiente negra, se había escondido entre ellas? Sí, decía el dibujo, así había sido. Me indicaba sin lugar a dudas el libro exacto, la frase exacta que había hostigado al demonio. Era la afirmación del profesor sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Mi corazón había dado un brinco, mis mejillas habían ardido, me había encendido de cólera. No había nada particularmente sorprendente en esta reacción, por tonta que fuera. A una no le gusta que le digan que es inferior, por naturaleza. Un hombrecito, miré al estudiante que estaba a mi lado, con respiración ruidosa, corbata de moño y 15 días sin afeitarse. Una tiene sus locas vanidades. Es la naturaleza humana, medité. Y me puse a dibujar círculos sobre la cara del encolerizado profesor, hasta que me pareció un arbusto ardiendo o un cometa llameante. En todo caso, una imagen sin apariencia o significado humano.
Ahora, el profesor no era más que una pila de leña que ardía en la cima de Hempstead Head. Pronto expliqué y eliminé mi propia cólera, pero aún tenía curiosidad. ¿Cómo explicar la cólera de los profesores? ¿Por qué estaban furiosos? Cuando me puse a analizar la impresión que me habían dejado aquellos libros, concluí que había en todos ellos un elemento de apasionamiento. Este apasionamiento tomaba formas muy diversas. Se expresaba en sátira, en admiración, en curiosidad, en reprobación. Pero a menudo había presente otro elemento que no pude identificar inmediatamente. Cólera lo llamé. Pero era una cólera que se había hecho subterránea y se había mezclado con toda clase de emociones. A juzgar por sus extraños efectos, era una cólera disfrazada y compleja, no una cólera simple y declarada. Por algún motivo, todos aquellos libros, pensé, enumerando la pila que había en el mostrador, no me servían. Carecían de valor científico, quiero decir, aunque desde el punto de vista humano rebosaban cultura, interés, aburrimiento y relataban hechos en verdad peculiares sobre los isleños de la isla de Fiji, habían sido escritos a la luz roja de la emoción, no bajo la luz blanca de la verdad. Por tanto, debía devolverlos al mostrador central, y cada uno debía ser restituido en la celdilla que le correspondía en el enorme panal. Cuánto había rescatado de aquella mañana de trabajo era aquel hecho de la cólera. Los profesores, hacía con todos ellos un solo paquete, estaban furiosos. ¿Pero por qué? Me pregunté después de devolver los libros. ¿Por qué? Repetí de pie ya en la galería, entre palomas y canoas prehistóricas. ¿Por qué están furiosos? Y con esta pregunta en la mente me fui despacio en busca de un sitio donde comer. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de lo que llamo de momento su cólera? Tenía ahí un rompecabezas que intentaría resolver durante el tiempo que tardan en servirte un modesto restaurante en las cercanías del Museo Británico. El cliente anterior había dejado sobre la silla la edición del periódico vespertino, y mientras esperaba que me sirvieran, me puse a leer despreocupada los titulares. Un renglón en letras muy grandes iba de una punta de la página a la otra. Alguien había roto un récord en Sudáfrica. Titulares menores anunciaban que Sir Austen Chamberlain hallaba en Ginebra. Se había encontrado en una bodega hecha de cortar carne con cabello humano pegado. El juez X había comentado en el Tribunal de Divorcios la desvergüenza de las mujeres. Regadas por el periódico había otras noticias. Habían bajado a una actriz de cine desde lo alto de un pico de California y la habían suspendido en el aire. Iba a haber niebla. Ni aun el visitante más fugaz de este planeta, pensé, si tomara el periódico podría dejar de ver, aun con este testimonio aislado, que Inglaterra se hallaba bajo un patriarcado. Nadie en sus cinco sentidos podía dejar de detectar la dominación del profesor. Suyo eran el poder, el dinero y la influencia. Era el propietario del periódico, y su director y su subdirector. Era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez. Era el jugador de cricket. Era el propietario de los caballos de carreras y de los yates. Era el director de la compañía que paga 200% a sus accionistas. Dejaba millones a sociedades de caridad y a colegios que él mismo dirigía. Era él quien suspendía en el aire a la actriz de cine. Él decidiría si el cabello pegado en el hacha era humano. Él absolvería o condenaría al asesino. Él le colgaría o le dejaría en libertad. Con excepción de la niebla, parecía todo controlarlo, y sin embargo estaba furioso. El siguiente rasgo me había indicado que estaba furioso al leer lo que escribía sobre las mujeres. Yo no había pensado en lo que decía, sino en él personalmente. Cuando alguien reflexivo piensa imparcialmente, solo el razonamiento ocupa su mente, y por tanto sus lectores piensan también solo en este razonamiento. Si el profesor hubiera escrito sobre las mujeres de manera imparcial y sin apasionamiento, si se hubiera valido de pruebas irrefutables para establecer su razonamiento y no hubiera dado la menor señal de manipular el resultado, tampoco el lector se hubiera sentido furioso. Hubiera aceptado los hechos, como se acepta el hecho de que los guisantes son verdes o los canarios amarillos. Así sea, hubiera dicho. Pero me había sentido furiosa porque él estaba furioso, y sin embargo parecía absurdo. Pensé hojeando el periódico de la noche, que un hombre con semejante poder estuviera furioso. ¿O acaso la cólera, me pregunté, es el ayudante del poder? Los ricos, por ejemplo, a menudo están furiosos,
porque sospechan que los pobres quieren apoderarse de sus riquezas. Los profesores o patriarcas, para darles un nombre más exacto, quizás estén en parte furiosos por este motivo, pero en parte lo están por otro, que se advierte en la superficie, pero de todo menos evidente. Posiblemente no estaban furiosos en absoluto. Sin duda, más de uno era en su vida privada un hombre digno de admiración, leal, ejemplar. Tal vez cuando el profesor insistía con demasiado énfasis sobre la inferioridad de las mujeres, no era la inferioridad de éstas lo que le preocupaba, sino su propia superioridad. Era esto lo que protegía acaloradamente y con demasiada insistencia para él que era una joya invaluable. Para ambos sexos, y los miré pasar por la acera dándose codazos, la vida es ardua, difícil, una lucha perpetua. Requiere un coraje y una fuerza de gigante. Más que nada, viviendo como vivimos de la ilusión, quizá lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza somos como bebés en la cuna. ¿Y cómo cultivar de la manera más veloz posible esta cualidad invaluable? Al cultivar la noción de que los demás son inferiores a nosotros, creyendo que tenemos sobre la demás gente una superioridad innata, ya sea la riqueza, el rango, una nariz recta o un retrato de un abuelo pintado por Romy, porque los patéticos recursos de la imaginación humana no tienen fin. De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar, el creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores a él. Debe ser en realidad una de las fuentes más importantes de su poder. Pero apliquemos la luz de esta observación a la vida real, pensé. ¿Servirá para resolver algunos de esos rompecabezas psicológicos que se anotan al margen de la vida cotidiana? Explica el asombro que sentí el otro día cuando Z, el más humano, más modesto de los hombres, al tomar un libro de Rebecca West y leer un pasaje, exclamó: Esta feminista fanática dice que los hombres son snobs. Esta exclamación que me había sorprendido tanto. ¿Por qué era Miss West una feminista extrema por el simple hecho de hacer una observación posiblemente correcta, aunque poco halagadora, sobre el otro sexo? Era algo más que el grito de la vanidad herida. Era una protesta contra una violación del derecho de Z a creer en sí mismo. Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la silueta del hombre del doble de su tamaño natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Todavía estaríamos grabando la silueta de ciervos en los restos de huesos de cordero y trocando pedernales por pieles de cordero o cualquier adorno sencillo que sedujera a nuestro gusto poco sofisticado. Los superhombres y dedos del destino jamás habrían existido. El zar y el Kaiser nunca hubieran llevado coronas o las hubieran perdido. Fuera como fuera su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten con tanta determinación en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Así queda, en parte, explicado el por qué las mujeres son imprescindibles para los hombres. Y también se entiende mejor por qué a los hombres les afectan tanto las críticas de las mujeres. ¿Por qué a las mujeres no les pueden decir este libro es malo, este cuadro es flojo o lo que sea sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera que la que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica? Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, la robustez del hombre ante la vida disminuye. ¿Cómo va a poder emitir juicios, civilizar indígenas, hacer leyes, escribir libros, vestirse de etiqueta y hacer discursos en los banquetes si a la hora del desayuno y de la cena no puede verse a sí mismo por lo menos del doble del tamaño de lo que es? En esto meditaba, desmoronando el pan y revolviendo el café,
observando de vez en cuando a la gente que pasaba por la calle. La imagen del espejo tiene una importancia suprema, porque carga la vitalidad, estimula el sistema nervioso. Suprímela y puede que el hombre muera, como el adicto a las drogas privado de cocaína. La mitad de las personas que pasan por la acera, pensé mirando por la ventana, se van a trabajar bajo el sortilegio de esta ilusión. Se ponen el sombrero y el abrigo por la mañana bajo los agradables rayos del sol. Empiezan el día llenas de confianza, fortalecidas, creyendo que su presencia es indispensable en la reunión de Miss Smith. Se dicen a sí mismas al entrar en la habitación: soy superior a la mitad de la gente que está aquí. Y así se explica sin duda que hablen con esta confianza, esta seguridad en sí mismas que ha tenido consecuencias tan profundas en la vida pública y dado origen a tan curiosas notas al margen en la vida privada. Pero estas contribuciones al peligroso y fascinante tema de la psicología del otro sexo, tema que espero estudien cuando tengan 500 libras al año, se vieron interrumpidas por la necesidad de pagar la cuenta. Eran 5 chelines y 9 peniques. Le di al camarero un billete de 10 chelines y se marchó a buscar el cambio. Había otro billete de 10 chelines en mi monedero. Lo observé, porque este poder que tiene mi monedero de producir automáticamente billetes de 10 chelines es algo que todavía me quita la respiración. Lo abro y ahí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento, a cambio de cierto número de trozos de papel que me dejó mi tía por el mero motivo de que llevaba su nombre. Mi tía, Mary Bayton, permítanme que les cuente, murió de una caída de caballo un día que salió a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario llegó a mi buzón, y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado una herencia de 500 libras al año hasta el resto de mis días. De las dos cosas, el voto y el dinero, lo confieso, me pareció por mucho la más importante. Hasta entonces me había ganado la vida mendigando trabajillos en los periódicos, escribiendo notas sobre una exposición de asnos o una boda. Había ganado algunas libras escribiendo cartas, leyendo en voz alta para viejas señoras, haciendo flores artificiales, enseñando el alfabeto a los pequeños en un jardín de niños. Estas eran las principales ocupaciones permitidas a las mujeres antes de 1918. No necesito, creo, describir a detalle la dureza de esta clase de trabajo, pues quizá conozcan a mujeres que lo han hecho, ni la dificultad de vivir del dinero así ganado, pues quizá lo hayan intentado. Pero lo que sigo recordando como un yugo peor que estas dos cosas es el veneno del miedo y de la amargura que estos días me trajeron. Para empezar, hacer un trabajo que no se desea hacer y hacerlo como esclavo, halagando y adulando, aunque quizá no siempre fuera necesario, pero parecía necesario, era la apuesta demasiado grande para correr riesgos. Y además, el pensamiento de este don, que era un martirio tener que esconder un don pequeño, tal vez, pero muy querido para el poseedor, y que se iba marchitando con él mi ser, mi alma. Todo esto se convirtió en una herrumbre que iba carcomiendo las flores de la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Pero como les decía, mi tía murió, y cada vez que cambio un billete de 10 chelines, desaparece un poco de esa corrosión. Se van el temor y la amargura. Realmente pensé, guardando el puerto en mi cartera, es notable el cambio de humor que unos ingresos fijos traen consigo. Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis 500 libras. Tengo asegurados para siempre la comida, el techo y el vestir. No solo se detiene el esfuerzo y la lucha, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no puede herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tiene nada que darme. De modo que, sin notarlo, fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Era absurdo culpar una clase o sexo en su totalidad. Las grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Las mueven instintos que no están bajo su control. También los patriarcas, los profesores, tenían que combatir un sinfín de dificultades.
tropezaban con terribles escollos. Su educación había sido, bajo algunos aspectos, tan deficiente como la mía propia. Había engendrado en ellos defectos igual de grandes. Tenían, es cierto, dinero y poder, pero solo a cambio de albergar en su seno un águila, un buitre que eternamente les mordía el hígado y les picoteaba los pulmones. El instinto de posesión, el frenesí por adquirir, que les empujaba a desear perpetuamente tierras y bienes ajenos, a hacer fronteras y banderas, barcos de guerra y gases venenosos, a ofrecer su propia vida y la de sus hijos. Pase por abajo del Admiralty Arch, había llegado ese monumento, o recorran cualquier avenida dedicada a trofeos y cañones, y piensen sobre la clase de gorila que allí se celebra. O bien, observen en un día soleado al corredor de bolsa y al gran abogado encerrándose en algún edificio para hacer más dinero, cuando todos saben que 500 libras te mantienen vivo bajo el sol. Qué desagradable tener que alojar estos, pensé. Nacen de las condiciones de vida, de la falta de civilización, me dije mirando la estatua del duque de Cambridge y en particular las plumas de su sombrero tricornio con una fijeza que seguramente jamás habían experimentado. Y al ir dándome cuenta de estos escollos, el temor y la amargura se fueron transformando poco a poco en piedad y tolerancia. Y luego, al cabo de un año o dos, desaparecieron la piedad y la tolerancia, y llegó la mayor liberación de todas, la libertad de pensar directamente en las cosas. Aquel edificio, por ejemplo, ¿me gusta o no? ¿Es bello aquel cuadro o no? En mi opinión, ¿este libro es bueno o malo? Lo cierto es que la herencia de mi tía me hizo ver el cielo sin nubes y sustituyó la grande e imponente margen de un caballero, que Milton me recomendaba que adorara eternamente, para tener una visión del cielo abierto. Sumergido en estos pensamientos, estas especulaciones, regresé hacia mi casa a la orilla del río. Los faroles se encendían, y desde la mañana se había operado un cambio en Londres indescriptible. Parecía como si la gran máquina, después de trabajar todo el día, hubiera hecho con nuestra ayuda unas cuantas yardas de algo muy emocionante y hermoso, una tela de fuego con fulgurantes ojos rojos, una bestia amarillenta que gruñía y despedía aire caliente. Hasta el viento parecía latir como una bandera, azotando las casas y sacudiendo las empalizadas. En mi pequeña calle, sin embargo, se mantenía lo doméstico. El pintor de paredes bajaba de su escalera. La niña empujaba la carriola sorteando con cuidado a la gente de regreso hacia casa para dar la cena a los niños. El repartidor de carbón doblaba sus sacos vacíos uno encima del otro. La dependienta de la tienda sumaba las ganancias del día con sus manos enfundadas en unos mitones rojos. Pero tan absorta estaba en el problema que habías colocado sobre mis hombros que no pude ver estas escenas comunes sin relacionarlas con un tema único. Pensé que ahora es mucho más difícil de lo que debió ser hace un siglo. ¿Cuál de estos empleos era el más apreciado, más necesario? ¿Es mejor ser repartidor de carbón o niñera? ¿Es menos útil al mundo la mujer de limpieza que la que ha criado 8 niños que el abogado que gana 100.000 libras? De nada sirve hacerse esas preguntas, que nadie puede contestar. No solo sube y baja una década a otra el valor relativo de las afanadoras y de los abogados, sino que ni siquiera tenemos reglas para medir su valor al momento. Había sido una tontería de mi parte pedirle al profesor que me diera pruebas irrefutables de este o aquel juicio sobre las mujeres. Aunque se pudiera valorar un don en un momento determinado, estos valores están destinados a cambiar. Dentro de un siglo es muy posible que hayan cambiado totalmente. Además, dentro de 100 años, pensé, al llegar a la puerta de mi casa, las mujeres habrán dejado de ser el sexo débil. Evidentemente, tomarán por parte en todas las actividades, esfuerzos y que antes les eran prohibidos. La niñera repartirá carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las suposiciones fundadas en hechos observados, cuando las mujeres eran el sexo protegido, habrán desaparecido. Como por ejemplo, en este momento, pasó por la calle un pelotón de soldados, la de que las mujeres, los curas y los jardineros viven más años que la demás gente. Supriman esta protección. Sometan a las mujeres a las mismas actividades y esfuerzos que los hombres. Que sean soldados, marinos, maquinistas y repartidores. ¿Acaso las mujeres no morirán mucho más jóvenes, mucho antes que los hombres? Y uno dirá, hoy he visto a una mujer, como antes solía decirse, hoy he visto un aeroplano. No se sabe lo que ocurrirá cuando el ser mujer ya no sea una ocupación protegida. Pensé al abrir la puerta.
Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de mi conferencia? Las mujeres y la novela. Me pregunté al entrar. Y aquí finaliza el capítulo 2 de Una habitación propia. La próxima semana nos escuchamos con el capítulo 3. Que tengas lindos días.